El 1 de noviembre del año 1700 el silencio pesaba dentro de los aposentos del Palacio Real de Madrid, como si el propio edificio supiera que algo definitivo había terminado. Apenas se oía otra cosa que el leve rasgar de una pluma sobre el papel, mientras el médico de la corte inclinaba la cabeza y escribía con una calma casi ritual. Delante de él, sobre una mesa cubierta con telas oscuras, yacía el cuerpo del hombre que durante décadas había gobernado oficialmente un imperio que se extendía por medio mundo. Sin embargo, aquel cadáver no parecía el de un soberano poderoso, sino el de un anciano consumido por los años, aunque en realidad apenas había alcanzado los 39. Mientras el doctor examinaba el cuerpo, el olor metálico del instrumental y la cera caliente de los candeleros llenaban el aire, y en el protocolo de la autopsia quedaron anotadas frases que todavía hoy producen inquietud al ser leídas: el corazón diminuto como un pequeño grano, los pulmones corroídos, los intestinos en estado de podredumbre y gangrena, y dentro del cráneo un extraño líquido donde debería hallarse el cerebro. Así terminó la vida de Carlos II, último rey de la rama española de la Casa de Habsburgo, una figura histórica que provoca reacciones contradictorias, que van desde el rechazo más instintivo hasta una compasión profunda difícil de explicar. Porque durante mucho tiempo la imagen que se repite de él es casi la de una caricatura: la mandíbula inferior adelantada que le impedía cerrar bien la boca, la mirada rígida y apagada, el cuerpo débil incapaz de sostener la dignidad que exigía la corona. Los libros de historia a menudo reducen toda su existencia a una frase cómoda: víctima de la endogamia, como si la tragedia pudiera resumirse en un simple diagnóstico médico. Pero si miramos únicamente esa etiqueta, perderemos el verdadero significado de la historia, porque lo que tenemos delante no es solo el caso clínico de un monarca enfermo, sino el desenlace de uno de los experimentos políticos más ambiciosos que Europa haya conocido, un experimento que terminó convertido en tragedia humana. Los Habsburgo no perseguían la decadencia por locura; al contrario, estaban atrapados dentro de una idea que para ellos tenía un carácter casi sagrado: la convicción de que su sangre poseía un valor especial otorgado por Dios, y que mezclarla con linajes ajenos sería traicionar tanto la voluntad divina como la legitimidad del trono. Así se formó un imperio del que se decía que el sol nunca se ponía, un imperio que no se levantó únicamente sobre campos de batalla, sino también dentro de cámaras matrimoniales donde se firmaban alianzas decisivas. Su principio político podía resumirse en una frase que durante siglos pareció infalible: que otros hagan la guerra, tú, feliz Austria, cásate. Ese lema elevó a la familia hasta la cúspide del poder europeo, pero al mismo tiempo sembró la semilla de su propia ruina: la obsesión por mantener el poder dentro del círculo familiar, evitando que cualquier extraño reclamara derechos al trono. Puso en marcha un mecanismo lento pero implacable, porque la lógica política que exigía preservar territorios chocaba con una ley más antigua y más dura: la de la naturaleza, que necesita diversidad para que la vida se mantenga fuerte. Generación tras generación los descendientes nacían más frágiles, y aquella famosa mandíbula de los Habsburgo parecía volverse cada vez más pesada, como si la historia entera de la familia se concentrara en ese rasgo. Surge entonces una pregunta inevitable: ¿tenían realmente otra salida? ¿Podían detener aquel sistema cuando el poder de su imperio dependía precisamente de esos matrimonios? ¿O el deterioro era el precio que aceptaban pagar para conservar una grandeza que parecía absoluta? No se trata aquí de juzgarlos con la moral de nuestro tiempo, sino de comprender la lógica que llevó a la familia más poderosa de Europa a un callejón del que no había regreso. Si estás dispuesto a observar esta historia sin prejuicios y a descubrir detrás de la deformidad física una tragedia política mucho más profunda, suscríbete al canal, porque aquí no buscamos síntomas sino causas, y para encontrar esas causas debemos retroceder mucho más allá de la vida de Carlos II hasta el comienzo mismo de la dinastía,
Una historia que empezó con una ambición escondida en 5 vocales misteriosas y que terminaría siglos después con un corazón diminuto como un grano, para comprender cómo una estrategia tan brillante terminó convirtiéndose en una pesadilla genética. Debemos viajar atrás en el tiempo, hasta una época en la que todavía no existían ni la palidez enfermiza ni las mutaciones hereditarias, hasta el año 1273 en el cantón suizo de Argovia, donde sobre la cima de una colina cubierta de bosques se alzaba el castillo de Habsburgo, conocido también como el Castillo del Halcón. Desde aquellas murallas de piedra, que hoy parecerían modestas, comenzó el ascenso de una familia destinada a cambiar el mapa de Europa, y allí apareció Rodolfo I, el primer Habsburgo que alcanzó el trono del Sacro Imperio Romano. Un hombre que no solo era guerrero, sino también visionario, porque en una época donde las dinastías se agotaban en interminables guerras feudales, los Habsburgo comprendieron una verdad inquietante. Las espadas se desgastan, las fortalezas caen y el oro termina por desaparecer. Pero hay algo que puede sobrevivir a todo: la sangre. Por eso, desde el comienzo de su ascenso, eligieron un arma distinta, un arma silenciosa que acabaría siendo más poderosa que cualquier ejército. Aquella no era la diplomacia del campo de batalla, ni el ruido de las espadas chocando bajo banderas agitadas por el viento. Era algo mucho más silencioso y, a la larga, mucho más decisivo: la diplomacia de la cama nupcial. Los Habsburgo no escondían sus ambiciones y ni siquiera intentaban disimular la magnitud de sus planes, porque para ellos el poder no era una aspiración modesta, sino un proyecto que debía abarcar el mundo entero. Uno de los arquitectos intelectuales de esa ambición fue Federico III, otro de los constructores de la dinastía, un hombre que dejó a la posteridad una inscripción extraña, formada por 5 vocales, A, E, I, O, U. Durante siglos los historiadores discutieron su significado como si se tratara de un enigma político, pero la interpretación más conocida terminó imponiéndose como una declaración que parecía escrita para el resto de la humanidad: Austria est imperare orbi universo. A Austria le corresponde gobernar el mundo. La frase no hablaba de conquistar algunos territorios ni de extender fronteras hasta un mar lejano. Hablaba de algo mucho más desmesurado, de dominar el orden completo del mundo. Y esa idea no era solo arrogancia dinástica, sino una auténtica doctrina política que comenzó a instalarse en la mentalidad de la familia mucho antes de que la propia sangre de la dinastía empezara a mostrar señales de deterioro. Precisamente en esa grandeza se escondía el germen de la futura tragedia, porque la lógica parecía perfecta y al mismo tiempo mortalmente peligrosa. Si una familia está destinada por Dios a gobernar el mundo, entonces surge una pregunta inevitable: ¿quién en ese mundo puede ser considerado digno de casarse con ella? Y si la sangre de una dinastía es considerada sagrada, ¿es aceptable mezclarla con la de quienes se consideran inferiores por rango o por linaje? Así, poco a poco, los Habsburgo construyeron para sí mismos una jaula dorada, una estructura de poder que exigía pureza absoluta dentro de sus filas, porque aspiraban a poseer el mundo entero, y para lograrlo debían aislarse de ese mismo mundo detrás del muro invisible de su propia excepcionalidad. Mientras otros reyes europeos gastaban fortunas en ejércitos mercenarios, pólvora y campañas interminables, en Viena se preparaba una guerra distinta, una guerra silenciosa en la que las victorias no se obtenían en campos cubiertos de sangre, sino ante los altares de las iglesias. La estrategia parecía brillante, casi impecable, y en aquella época nadie percibía en ella una amenaza para el futuro, solo el triunfo inmediato de un método nuevo. Sin embargo, la otra cara de esa estrategia permanecía oculta o era simplemente ignorada, porque mientras la dinastía acumulaba territorios, también reducía de manera peligrosa la diversidad de su propia sangre. Para convertir ese mecanismo en una verdadera máquina política, hacía falta alguien capaz de transformar los matrimonios en instrumentos geopolíticos de enorme alcance. Y ese hombre apareció. Se llamaba Maximiliano I, y su nombre quedaría asociado para siempre a la frase que se convirtió al mismo tiempo en lema y maldición de la familia:
Maximiliano no pasó a la historia únicamente como guerrero, aunque sabía empuñar la espada cuando era necesario, sino como un estratega que movía el mapa de Europa como si fuese un tablero lleno de piezas vivas. A él se atribuye la frase que terminó funcionando como divisa no oficial de la dinastía, una fórmula que definió el destino de medio continente: Bella Gerantalí, tu Félix Austria nube, que otros hagan la guerra, tú, feliz Austria, cásate. En esa breve sentencia se escondía una lógica tan cínica como eficaz para la época, porque ¿para qué gastar fortunas en soldados, arriesgar ciudades enteras y sacrificar súbditos en batallas interminables, si reinos completos podían conseguirse mediante un contrato matrimonial? Era una estrategia que se parecía sorprendentemente a las fusiones corporativas de siglos posteriores, solo que aplicada 500 años antes de que existieran las grandes corporaciones internacionales. El primer movimiento decisivo llegó en el año 1477, cuando Maximiliano se casó con María de Borgoña, la única heredera de un vasto conjunto de territorios extraordinariamente ricos, con una sola firma en el contrato matrimonial. Los Habsburgo obtuvieron los prósperos Países Bajos y gran parte de lo que hoy conocemos como Bélgica, sin disparar un solo cañón. Aquel éxito embriagó a la dinastía, porque si una boda podía producir semejante resultado, ¿por qué no convertir ese método en un sistema permanente? Maximiliano entonces dirigió su mirada hacia el sur, hacia España, donde gobernaban los llamados reyes católicos, Fernando e Isabel, y comenzó a diseñar una jugada política que parecía una obra maestra: un doble matrimonio. Su hijo Felipe el Hermoso debía unirse con la infanta Juana de España, mientras que su hija Margarita debía casarse con el heredero español Juan. Desde el punto de vista político la maniobra era brillante, porque Francia, el eterno rival de los Habsburgo, quedaba prácticamente rodeada: Austria al este, Borgoña al norte, España al sur, formando un anillo de poder que cerraba el paso a cualquier expansión francesa. Europa observó aquella construcción diplomática con una mezcla de asombro y admiración, porque parecía una conquista gigantesca lograda sin derramar sangre. Nadie podía imaginar entonces que ese triunfo silencioso sería el primer acto de una tragedia biológica que tardaría siglos en revelarse. Con frecuencia juzgamos el pasado sabiendo ya cuáles fueron sus consecuencias, pero para los contemporáneos de Maximiliano todo aquello parecía una bendición divina, como si el propio Dios estuviera entregando el mundo a una sola familia. Sin embargo, la euforia del poder ocultaba una realidad incómoda. Mientras los Habsburgo acumulaban territorios cada vez más extensos, el círculo de personas consideradas dignas de confianza se volvía cada vez más estrecho. Y para mantener unidos esos dominios gigantescos, sin permitir que cayeran en manos ajenas, era necesario asegurar que los herederos siguieran perteneciendo al mismo linaje, lo que significaba una cosa muy clara en términos políticos: la sangre extraña no debía acercarse al trono. Pero al cerrar las puertas del palacio para impedir la entrada de extraños, los Habsburgo terminaron encerrándose dentro de una habitación donde solo existía su propia sangre. La estrategia de Maximiliano había levantado un imperio tan vasto que parecía escapar incluso a los límites de la geografía, un imperio sobre el cual el sol nunca se ocultaba, pero al transmitir coronas y territorios a sus descendientes, también estaba entregando algo invisible, una carga silenciosa que nadie en aquel momento podía percibir, como una bomba cuyo mecanismo comenzaba a activarse lentamente dentro del linaje. El primer estallido de esa herencia oculta no tardaría en aparecer, y lo haría lejos de Viena, bajo el cielo luminoso de España, cuando su hijo Felipe se cruzó con una mujer cuyo nombre acabaría unido para siempre a la idea de pasión desbordada y de locura. Aquel matrimonio, diseñado para unir las fuerzas de Europa bajo una misma arquitectura política, estaba a punto de engendrar algo muy distinto de lo que los estrategas imaginaban. Retrocedamos al año 1496, el momento en que la famosa fórmula de Maximiliano, aquella que proclamaba que Austria debía casarse mientras otros luchaban, produjo su resultado más brillante y al mismo tiempo más peligroso: su hijo Felipe el Hermoso
Joven príncipe de presencia deslumbrante y símbolo perfecto de la ambición de la Casa de Habsburgo, se unió en matrimonio con la infanta española Juana. Para quienes vivieron aquella época parecía el enlace del siglo, porque no se trataba simplemente de la unión de dos personas, sino del encuentro de dos mundos distintos. Por un lado, la fría racionalidad de Flandes, organizada y calculadora, y por otro la intensidad casi mística de la España de los Reyes Católicos, respaldada por el oro que comenzaba a llegar del Nuevo Mundo y por ejércitos de infantería que Europa entera respetaba. Sin embargo, si dejamos de observar esa boda con los ojos de los diplomáticos y adoptamos la mirada fría de la genética, podemos escuchar el primer aviso inquietante que quedó ahogado bajo el ruido de las celebraciones. La historia, a menudo cruel en sus juicios, terminó recordando a aquella mujer con un apodo que se volvió célebre, Juana la Loca, pero si observamos su vida con honestidad, descubriremos que en su comportamiento había más dolor que verdadera enfermedad mental. Su amor por Felipe era intenso hasta el extremo. Una pasión que parecía consumirla por dentro, sus celos se convirtieron en historias repetidas en toda la corte y sus crisis emocionales se desarrollaban a la vista de todos. En cualquier otra familia real, una prometida con semejante inestabilidad habría sido motivo suficiente para cancelar la boda. Pero en el mundo de los Habsburgo, la lógica funcionaba de otra manera. Aquí comienza el primer acto del conflicto que atraviesa toda esta historia. El choque entre la verdad de la naturaleza y la verdad de la política. La naturaleza parecía advertir con claridad: la mente de esta mujer está fracturada, su linaje arrastra complicadas mezclas de las casas reales de Portugal y Castilla. Este matrimonio puede traer consecuencias imprevisibles. Pero la voz de la política era más seductora y mucho más poderosa. Junto a ella llegarán Castilla, Aragón, Nápoles y Sicilia. Junto a ella recibirás las llaves de un imperio, y los Habsburgo eligieron el imperio. Las excentricidades de Juana fueron interpretadas como simple temperamento femenino y nada más. Felipe, práctico y calculador, no veía en su esposa una compañera sino un medio para alcanzar el trono. Y al aislarla y manipular sus emociones terminó agravando aún más su estado. Aquello no era solo un drama conyugal, era una negociación con el destino. A cambio de la herencia española, la dinastía incorporó a su propia sangre una fragilidad que resonaría en las generaciones futuras. De ese matrimonio nació en el año 1500 un hijo llamado a cambiar el equilibrio de Europa, Carlos V, una figura de proporciones gigantescas, destinada a convertirse en el gobernante más poderoso del continente desde los tiempos de Carlomagno. Durante un tiempo pareció que el riesgo había sido recompensado, porque el imperio había encontrado a su nuevo César, pero incluso en los retratos del joven Carlos se percibe la señal silenciosa de lo que vendría después. Su mandíbula inferior sobresalía de manera tan marcada que la boca apenas podía cerrarse por completo. El rasgo que más tarde sería conocido como el prognatismo de los Habsburgo y que acabaría transformándose en la marca visible de la familia, era como si la naturaleza hubiera dejado una señal en el rostro del hombre que gobernaba medio mundo, recordando que toda grandeza exige un precio. Carlos heredó de su padre la habilidad política que mantenía unido aquel gigantesco imperio, pero de su madre recibió una sombra persistente de melancolía oscura que lo acompañaría durante toda su vida. Sin embargo, la decisión más peligrosa aún no había sido tomada. Cuando Carlos V se encontró gobernando territorios que se extendían por medio planeta, se enfrentó a una pregunta imposible: ¿cómo mantener un dominio tan inmenso sin que se desmorone en manos ajenas? La respuesta que encontró terminaría condenando a sus descendientes, porque llegó a la conclusión de que solo los propios Habsburgo eran dignos de casarse con otros Habsburgo. El círculo, que hasta entonces era simplemente una alianza entre dos casas reales, comenzó a cerrarse lentamente como un lazo mortal. Para comprender la magnitud de la tragedia, debemos recordar primero la altura desde la cual comenzó la caída,
Porque Carlos V representaba el momento de mayor esplendor de la dinastía. Pocas figuras en la historia europea han sido tan colosales y tan contradictorias en sus dominios, que se extendían desde las montañas del Perú hasta los bosques del Danubio. El sol realmente parecía no ponerse jamás. Pero dejemos por un momento los mapas y las fronteras y acerquémonos al hombre mismo. Ante nosotros aparece una paradoja que desconcertaba a los médicos del siglo XV y que hoy despierta la curiosidad casi fascinada de los genetistas modernos. El hombre que dominaba medio planeta era, al mismo tiempo, prisionero de su propio cuerpo. La famosa mandíbula de los Habsburgo, de la que ya hemos hablado, alcanzó en Carlos V una forma tan exagerada que la fila inferior de dientes sobresalía por delante de la superior, casi lo que mide la falange de un dedo. Su boca nunca lograba cerrarse por completo, y algo tan simple como comer se convertía en una lucha diaria contra su propia anatomía. Incapaz de masticar con normalidad, el emperador se veía obligado a tragar los alimentos casi enteros, y aquel hábito provocó durante toda su vida un desfile interminable de sufrimientos digestivos. El cuerpo del gobernante más poderoso de Europa estaba marcado por enfermedades constantes, digestiones dolorosas, ataques brutales de gota, episodios convulsivos que recordaban a la epilepsia. Cuando apenas había cumplido 30 años, su aspecto ya parecía el de un hombre cercano a los 50, y en muchas ocasiones prefería comer solo, evitando miradas que pudieran notar la dificultad con la que ingería cada bocado. La naturaleza parecía lanzar una advertencia evidente. Este organismo está debilitado, este cuerpo no ha sido construido para sostener semejante carga. Sin embargo, precisamente aquí aparece el rasgo que convirtió a los Habsburgo en una leyenda política: la voluntad. Aquel hombre enfermo y físicamente quebrado pasó casi 40 años a caballo, recorriendo campañas militares como si el dolor fuese un simple ruido de fondo. Dirigió tropas personalmente en África del Norte y en los campos de batalla de Alemania, soportando tormentos que habrían derribado a cualquier otro gobernante. Su determinación funcionaba como una estructura de acero que mantenía unido un cuerpo que parecía desmoronarse. Pero esa misma fuerza interior terminó jugando una broma cruel al destino de su propia familia, porque Carlos llegó a creer que el espíritu podía dominar a la materia, que la voluntad humana podía imponerse incluso a las leyes de la biología. En el año 1556, el emperador se rindió al cansancio acumulado durante décadas y tomó una decisión que en su tiempo resultó casi inconcebible. Renunció al poder, abandonó el trono y se retiró al monasterio de Yuste, donde esperaba prepararse para la muerte lejos del ruido de la política. Antes de retirarse, sin embargo, tomó una resolución que se convertiría en el detonante de una catástrofe genética. Su imperio era demasiado vasto para permanecer bajo una sola corona y decidió dividirlo. A su hijo Felipe le entregó España, los Países Bajos y los territorios del Nuevo Mundo, mientras que su hermano Fernando recibió Austria y el título de emperador del Sacro Imperio Romano. Para muchos en Europa aquello parecía el final de un coloso demasiado grande para mantenerse intacto, como si el gigante finalmente se hubiera fragmentado. Pero los Habsburgo interpretaban la situación de otra manera. Para ellos no era una caída, sino una reorganización estratégica. La dinastía ahora tenía dos centros de poder, uno en Madrid y otro en Viena, y eso planteaba la pregunta decisiva: ¿cómo evitar que esas dos ramas se separen con el tiempo? ¿Cómo garantizar que el oro de España siempre pudiera apoyar a los ejércitos austríacos y que la diplomacia de Viena protegiera los intereses de Madrid? La respuesta parecía sencilla y al mismo tiempo profundamente inquietante. Si ya no podían ser un único imperio político, entonces se convertirían en una sola familia tan estrechamente unida que ningún extraño podría entrar en ella. Así nació la estrategia de la unidad a través del matrimonio. Nada de princesas francesas, nada de duques bávaros. Los Habsburgo españoles debían casarse con los Habsburgo austríacos y viceversa. Para ellos aquello no tenía nada de perverso. Era una demostración suprema de lealtad dinástica, una especie de cemento político mezclado con la propia sangre de la familia. Cuando miraban el mapa de Europa veían enemigos esperando cualquier señal de debilidad.
Francia observando con ambición, Inglaterra vigilando el equilibrio del continente, el Imperio Otomano presionando las fronteras orientales. Frente a ese círculo de amenazas, decidieron aceptar un riesgo distinto: sacrificar la salud de sus descendientes antes que perder el poder. Así comenzó a funcionar un mecanismo fatal. Mientras Carlos pasaba sus últimos años en el monasterio, rodeado del sonido constante de los relojes que tanto le gustaba coleccionar, jamás imaginó que su decisión había puesto en marcha el engranaje de una bomba cuyo reloj estaba oculto dentro de la sangre de su casa. La estrategia ya estaba fijada, y el primero en ponerla a prueba sería su propio hijo, el rey vestido siempre de negro que gobernaría desde Madrid. Para comprender esa elección, debemos olvidar por un momento la moral del presente y observar el mundo con los ojos de los Habsburgo del siglo XVI. ¿Qué veían ellos cuando miraban el mapa de Europa? Veían un círculo de amenazas. En Alemania, los príncipes protestantes desafiaban la autoridad del Sacro Imperio y amenazaban con fragmentarlo. Hacia el este, el Imperio Otomano avanzaba con sus jenízaros hasta golpear las puertas mismas de Viena. Pero el enemigo más peligroso era Francia. Los reyes franceses de la Casa de Valois y luego los Borbones soñaban constantemente con arrancar territorios a la monarquía española. En ese mundo, un matrimonio dinástico no era una historia romántica, sino la entrega simbólica de las llaves de una fortaleza. Si una infanta española se casaba con un rey francés, su hijo tendría derecho legítimo a reclamar el trono de Madrid. Para un Habsburgo, esa posibilidad era una pesadilla absoluta. Imaginar a un francés sentado en el trono español resultaba intolerable. ¿Cómo impedirlo? ¿Cómo asegurar que las coronas, las colonias, el oro y los títulos permanecieran dentro de la familia? La respuesta surgió de una lógica fría alimentada por el miedo. No entregar nada a nadie, cerrar el círculo y mantener la sangre dentro de la propia dinastía. Fue precisamente en ese momento, a mediados del siglo XV, cuando la idea de la pureza de la sangre dejó de ser únicamente una obsesión religiosa para transformarse en una trampa política de la que la propia dinastía ya no podría escapar. Los Habsburgo comenzaron a convencerse de que su linaje era una especie de recipiente sagrado que no debía contaminarse con elementos ajenos y que la singularidad de su familia había sido concedida por voluntad divina, de modo que mezclarla con casas consideradas inferiores equivalía a traicionar un destino casi providencial. Así comenzó una partida silenciosa contra la naturaleza misma. Las reglas de aquel juego eran sencillas y al mismo tiempo peligrosas. El primo español debía casarse con la prima austríaca. El tío podía tomar por esposa a su propia sobrina. Desde el punto de vista político, aquello parecía una solución perfecta, porque las herencias permanecían dentro de la familia. Los títulos no se dispersaban entre casas rivales, y las posibles reclamaciones al trono quedaban neutralizadas antes incluso de aparecer. Estaban levantando lo que creían una fortaleza genética inexpugnable, pero sin darse cuenta, estaban sellando las puertas desde dentro. Ninguno de los consejeros que susurraban a los oídos de emperadores y reyes las ventajas de esos matrimonios sabía nada de genes recesivos ni de herencias ocultas. Para ellos la sangre era solo un símbolo de poder, no un mecanismo biológico lleno de trampas invisibles. Pensaban que al unir a los descendientes de los mismos antepasados, duplicaban la grandeza del linaje, cuando en realidad estaban multiplicando también sus debilidades. Cada predisposición a una enfermedad, cada fragilidad heredada, cada pequeño defecto que en una unión con sangre externa habría quedado oculto bajo una herencia más fuerte, comenzaba ahora a repetirse, amplificarse primero al cuadrado y después al cubo. El desastre no llegó de golpe, no hubo un momento único de caída, fue un descenso lento y casi imperceptible hacia el abismo. Durante un tiempo todo parecía un triunfo diplomático. El imperio se veía sólido, compacto, como una estructura imposible de quebrar. Las dos ramas principales de la Casa de Habsburgo, la española y la austríaca, estaban entrelazadas de tal manera que parecían formar un solo organismo.
Pero precisamente esa unidad absoluta contenía la semilla de su futura destrucción. Aspiraban a crear una línea de gobernantes casi sobrehumanos, capaces de sostener el peso de un imperio mundial. Pero la naturaleza no tolera que alguien intente reescribir sus leyes para adaptarlas a un mapa político. El primero que sintió plenamente el peso de esa corona demasiado pura fue un hombre cuyo reinado sería recordado como una edad de oro administrativa y al mismo tiempo como el comienzo de una lenta decadencia biológica, Felipe II, el rey que trató de gobernar el mundo desde la soledad de su despacho, sin percibir que el desorden ya se había instalado en su propia sangre. Si Carlos V había sido la espada del imperio, su hijo Felipe se convirtió en su mente, una mente que trabajaba entre los muros severos del monasterio Palacio de San Lorenzo de El Escorial. La historia a menudo lo presenta como una figura oscura, un fanático religioso responsable de enviar la armada invencible hacia un desastre inevitable, pero cuando se observa su vida con atención, aparece una imagen distinta, la de un hombre obsesionado con imponer orden tanto al mundo como a sí mismo, mientras ese orden se desmoronaba lentamente a su alrededor. Lo llamaban el rey de papel porque pasaba hasta 14 horas al día, revisando documentos, leyendo informes y corrigiendo decretos que llegaban desde lugares tan lejanos como México o Filipinas. Gobernaba la primera monarquía verdaderamente global desde una habitación austera, desconfiando de casi todos, y quizá tenía motivos para esa desconfianza cuando observaba a su propia familia. La tragedia de Felipe fue la de un hombre que sobrevivió a casi todas sus esperanzas, contrajo matrimonio 4 veces, no por amor sino por necesidad política. Primero Portugal, luego Inglaterra, después Francia. Cada unión estaba destinada a fortalecer el equilibrio europeo. Pero la muerte fue arrebatándole a sus esposas una tras otra, y fue entonces cuando la trampa de la sangre exclusiva se cerró por completo. Al quedarse sin un heredero sólido, el monarca más poderoso de la tierra tomó una decisión que terminaría sellando el destino biológico de su casa. Volvió la mirada hacia Viena, hacia su propio linaje. Su cuarta esposa sería Ana de Austria, su propia sobrina. Pero antes de que ese matrimonio fatal se concretara, ocurrió un drama que quebró al rey por dentro. Una historia que llevaba el nombre de Don Carlos, príncipe de Asturias, el muchacho destinado a heredar el mundo en óperas y poemas románticos. Don Carlos suele aparecer como una víctima del despotismo paterno. Pero la realidad fue mucho más cruda y menos teatral. El príncipe era la prueba viviente de que la estrategia de los Habsburgo había comenzado a producir resultados terribles. Tenía una pierna más corta que la otra, la columna torcida, un tartamudeo severo y una mente que parecía incapaz de distinguir entre la crueldad y la locura. Las crónicas de la época dejaron testimonios inquietantes que apenas podían creerse cuando se leían en voz alta en las cortes europeas. El príncipe Don Carlos, heredero destinado a sostener el peso del imperio, mostraba un comportamiento que helaba la sangre de quienes lo observaban de cerca. Se decía que quemaba animales vivos por simple diversión cruel, que atacaba a los sirvientes con cuchillos durante arrebatos de ira y que incluso hablaba sin disimulo de la posibilidad de matar a su propio padre. Allí se revela uno de los conflictos más brutales de aquella época. Felipe II, un rey cuyo lema personal era el orden absoluto, contemplaba a su hijo y comprendía que frente a él no estaba el futuro del reino, sino una amenaza capaz de destruirlo. Surge entonces una pregunta terrible que ningún manual político podía responder. ¿Qué debe hacer un padre cuando descubre que su hijo no solo está enfermo, sino que además representa un peligro para millones de personas que dependen de la estabilidad del trono? Felipe tomó una decisión que para muchos contemporáneos fue un acto monstruoso. Ordenó arrestar a su propio hijo y encerrarlo bajo vigilancia en sus aposentos. Cuando Don Carlos murió prisionero a los 23 años, consumido por el hambre, la enfermedad y la locura, es posible que el rey sintiera una mezcla imposible de dolor y alivio oscuro, pero el destino todavía le reservaba un golpe mucho más cruel. La muerte del príncipe debía haber sonado como una alarma poderosa, como una campana advirtiendo que la naturaleza ya no estaba dispuesta a tolerar las manipulaciones de sus leyes.
Sin embargo, dentro de los muros de El Escorial, esa advertencia no fue escuchada. O quizá fue interpretada como una prueba enviada por Dios, en lugar de como la señal de que el sistema entero estaba fallando. El mecanismo de autodestrucción que había comenzado décadas antes siguió avanzando con la precisión de un reloj. Tras la muerte de Felipe II, el trono pasó a su sucesor, un hombre profundamente religioso pero débil en comparación con sus antecesores. Siguiendo la tradición familiar, se casó con su propia prima, Margarita de Austria. El lazo comenzó a tensarse cada vez más. Si observamos el árbol genealógico de cualquier familia común, veremos cómo se expande hacia arriba. 2 padres, 4 abuelos, 8 bisabuelos. En la casa de los Habsburgo ocurrió lo contrario. Ese árbol empezó a crecer hacia adentro, como si sus ramas se doblaran sobre sí mismas hasta formar una figura cerrada. Con cada generación disminuía el número de antepasados diferentes. Cuando llegó el reinado de Felipe IV, un personaje tan trágico como majestuoso, la diversidad genética de la dinastía se había reducido a un nivel alarmante. Felipe IV, conocido como el rey del planeta, poseía una sensibilidad refinada y un amor profundo por el arte. Gracias a su mecenazgo nació el llamado siglo de oro de la pintura española, y el gran Diego Velázquez encontró en él a su protector. Mientras el pintor inmortalizaba la figura del monarca sobre los lienzos, la vida real del rey se desmoronaba bajo el peso silencioso de la herencia biológica. Felipe tenía una esperanza: su hijo Baltasar Carlos. En los retratos aparece como un muchacho vigoroso montado sobre un caballo enérgico, símbolo del futuro de España. Por un momento pareció que la maldición familiar se había detenido. El príncipe era inteligente, activo, y además estaba prometido con Mariana de Austria, otra prima destinada a reforzar el vínculo entre las dos ramas de la dinastía. Pero en octubre del año 1646 la esperanza se extinguió de repente. Baltasar Carlos murió en apenas unos días, consumido por la viruela, y solo tenía 16 años. Imaginemos el estado de Felipe IV en aquel momento. Tenía 41 años, una edad que en aquel siglo ya se consideraba cercana a la vejez. Había enterrado a su esposa y ahora también a su único heredero varón. El imperio que parecía eterno quedó suspendido sobre un abismo. Si el rey moría sin descendencia masculina, Europa entera podía estallar en una guerra por la sucesión, y en ese instante la lógica política ejecutó uno de sus giros más crueles. El Consejo de Estado exigió al rey que se casara nuevamente sin demora. Necesitaban una mujer perteneciente al mismo círculo dinástico, alguien cuya sangre garantizara la lealtad de Austria. Las opciones eran escasas y todas conducían al mismo lugar. Los consejeros volvieron la mirada hacia Mariana de Austria. La ironía era brutal. La prometida del hijo muerto se convertiría en esposa del padre. Mariana tenía apenas 14 años, mientras Felipe contaba 44. Era su propia sobrina, hija de su hermana María Ana. Desde la perspectiva de la genética moderna, aquel matrimonio era un desastre anunciado, porque ambos compartían una herencia tan parecida que cualquier gen recesivo portador de enfermedad tenía enormes probabilidades de manifestarse en los hijos. Pero Felipe no pensaba en biología, pensaba en política. El antiguo lema seguía resonando en su mente: a Austria le corresponde gobernar el mundo, y para preservar ese dominio el rey, agotado por pérdidas y enfermedades, condujo al altar a una muchacha que podría haber sido su nieta. Creía que estaba salvando la corona, sin sospechar que en realidad estaba firmando la sentencia de muerte de su propia dinastía. De ese matrimonio, nacido no del amor, sino de cálculos diplomáticos, vendrían varios hijos. La mayoría moriría en la infancia. Solo 2 lograrían sobrevivir: la infanta Margarita Teresa, la niña que más tarde aparecería con su vestido monumental en el famoso cuadro de las Meninas, y finalmente el heredero tan esperado. El nacimiento de aquel niño fue celebrado como un milagro, aunque con el tiempo se revelaría como una pesadilla. La historia oficial recordaría a aquellos monarcas como figuras majestuosas en las salas del Museo del Prado,
Al contemplar las pinturas de Velázquez, vemos reyes vestidos de negro y oro, cuya mirada transmite una serenidad poderosa, como si nada pudiera amenazar su grandeza. Aquella imagen majestuosa que hoy contemplamos en los museos era, en realidad, una de las ilusiones más refinadas del barroco. Diego Velázquez no era solamente un pintor de corte, era el ingeniero silencioso de la imagen real, el hombre que utilizaba el pincel como si fuese un arma destinada a combatir las evidencias de la biología, mientras los médicos luchaban por mantener con vida los cuerpos debilitados de los Habsburgo. Velázquez se encargaba de curar algo distinto, su reputación. Basta mirar con atención los retratos de Felipe IV para entenderlo. La mandíbula alargada característica de la familia aparece allí, junto a la pesada línea del labio inferior que ningún artista podía borrar por completo. Esa marca del linaje que delataba generaciones de matrimonios cerrados sobre sí mismos, pero el maestro sabía manipular la luz con una precisión casi quirúrgica, suavizaba los ángulos del mentón, escondía las deformidades en la penumbra y en los ojos del monarca, a menudo apagados por la apatía o por una melancolía profunda, introducía un brillo firme que sugería autoridad y serenidad. En la realidad, Felipe sufría crisis de tristeza y un peso constante de culpa. Sin embargo, desde el lienzo emergía la figura de un gobernante sereno, dueño de medio mundo. Aquello no era simple adulación artística, era una necesidad de Estado. Esos retratos viajaban por las cortes europeas como si fueran cartas de presentación matrimoniales, auténticos anuncios diplomáticos que prometían estabilidad, poder y continuidad. Nadie debía sospechar que bajo las armaduras ceremoniales y los bordados dorados se escondían cuerpos debilitados por generaciones de consanguinidad. Lo mismo ocurría con la reina Mariana. En las pinturas aparece envuelta en vestidos monumentales con amplias estructuras de tela y ballena que expandían la silueta hasta convertirla casi en una arquitectura humana. Aquellas faldas gigantescas parecían fortalezas textiles, pero además de obedecer a la moda barroca, tenían otra utilidad silenciosa. Bajo esas capas voluminosas era fácil ocultar el agotamiento del cuerpo, las secuelas de embarazos sucesivos o cualquier imperfección física. La reina no parecía una mujer de carne y hueso, sino un objeto precioso, un símbolo de fertilidad al que todo el imperio observaba con esperanza. El arte fabricaba así una ilusión de eternidad, como si al representar los bellos y fuertes en los lienzos pudieran volverse realmente invencibles. Quizás el propio Velázquez quiso creerlo mientras retrataba una y otra vez a su soberano, intentando fijar en la pintura una grandeza que la realidad empezaba a erosionar. La propaganda funcionaba a la perfección. Europa contemplaba el brillo de las órdenes, el terciopelo negro y las cadenas de oro. Pero la naturaleza no se deja engañar por pigmentos ni pinceles, ningún retoque puede corregir un gen. Mientras los artistas levantaban el mito de una dinastía eterna, dentro del cuerpo de la reina Mariana se estaba gestando la respuesta biológica a siglos de ambición política. El imperio entero esperaba un milagro. Las oraciones pedían un heredero, y durante un tiempo pareció que el cielo había escuchado, pero el destino tenía un sentido de humor oscuro. Lo que estaba a punto de nacer acabaría desmontando todas las decoraciones cuidadosamente construidas por la corte. Madrid contuvo la respiración. Hacia el otoño de 1661 la tensión dentro del Alcázar Real alcanzó un punto extremo, como una cuerda tirante a punto de romperse. Aquello ya no era solo la espera de un parto, era el clímax de una ruleta dinástica que los Habsburgo llevaban girando durante siglos. El imperio que decía gobernar bajo un sol permanente no necesitaba simplemente un niño, necesitaba un salvador, un varón que garantizara la continuidad del trono. Los hijos anteriores de Felipe IV habían muerto uno tras otro, como si la propia naturaleza rechazara su permanencia, y finalmente al mediodía del domingo 6 de noviembre, los cañones y las campanas de todas las iglesias de Madrid anunciaron la noticia.
Había nacido un niño, lo llamaron Carlos, pero cuando el entusiasmo inicial se disipó y las puertas de los aposentos reales se abrieron solo para unos pocos testigos privilegiados, el júbilo se transformó en un silencio pesado. Lo que apareció ante los ojos de la corte no era el robusto heredero imaginado por el reino, sino un frágil recién nacido que parecía la materialización de un desastre genético. El bebé era extremadamente pequeño, mientras su cabeza resultaba desproporcionadamente grande para un cuerpo tan débil. Los médicos que asistieron al nacimiento notaron enseguida un signo inquietante. La fontanela del cráneo permanecía abierta, como si los huesos se negaran a cerrarse para proteger el cerebro. Pero lo más perturbador era el rostro. Incluso siendo apenas un recién nacido, la señal de la familia ya era evidente. La mandíbula inferior sobresalía con una intensidad brutal, impidiendo que el niño cerrara completamente la boca. Su lengua, demasiado grande para el espacio de la cavidad bucal, se deslizaba hacia afuera constantemente y convertía la alimentación en una tarea casi imposible. El pequeño Carlos no podía succionar de forma normal. El instinto más básico de supervivencia quedaba bloqueado por la misma anatomía heredada de generaciones de primos convertidos en esposos. Aquel fue el instante en que la necesidad política chocó contra la realidad biológica. ¿Qué hacer cuando el heredero esperado durante años parece incapaz de sobrevivir siquiera unas semanas? La corte adoptó la única estrategia posible: negar la evidencia. En los comunicados oficiales enviados a las cortes europeas, el recién nacido fue descrito como un príncipe hermoso, de tez saludable y constitución fuerte. Mientras en las plazas y en los salones de Madrid los poetas componían versos celebrando el nacimiento del nuevo sol de España, y los artistas recibían órdenes de preparar lienzos destinados a inmortalizar el supuesto triunfo de la dinastía. Detrás de las puertas cerradas del palacio reinaba una atmósfera muy distinta, pesada y cargada de miedo. En la penumbra del dormitorio real, donde la cuna del heredero estaba rodeada de médicos, nodrizas y consejeros, el silencio era tan espeso que parecía contener preguntas que nadie se atrevía a pronunciar. Los embajadores extranjeros que obtenían permiso para acercarse brevemente al niño regresaban a sus residencias con el rostro rígido y enviaban a sus monarcas informes cifrados, que diferían mucho de los comunicados oficiales. El representante francés escribió a París una frase que revelaba lo que realmente pensaban quienes lo habían visto. El príncipe parece extremadamente débil, su rostro muestra señales de degeneración, y difícilmente sobrevivirá mucho tiempo. La ironía era brutal, porque precisamente aquel pequeño cuerpo enfermo se convirtió en el único punto de equilibrio que impedía que el gigantesco imperio español se desmoronara. La vida del niño, frágil como un hilo a punto de romperse, se transformó en la garantía de paz para toda Europa. Felipe IV, al contemplar a su hijo, no veía el síntoma final de la tragedia de su linaje, sino una confirmación de que la familia seguía siendo elegida por Dios. Si una criatura tan débil había logrado nacer y respirar contra todas las expectativas de la naturaleza, entonces debía existir un propósito divino detrás de su existencia. Lo que nadie imaginaba era cuánto dolor implicaría ese propósito para el propio niño. Carlos sobrevivió a los primeros días de vida, desafiando los pronósticos de quienes esperaban su muerte inmediata. Pero ese triunfo inicial fue solo el comienzo de una larga vía de sufrimiento. El bebé que el reino celebraba como un milagro estaba condenado a vivir atrapado dentro de un cuerpo que parecía protestar cada día contra su propia existencia. Mientras Madrid festejaba, las nodrizas y los médicos observaban con creciente inquietud señales extrañas. El niño apenas dormía, sufría fiebres recurrentes y convulsiones que muchos en la corte atribuían a influencias demoníacas en lugar de reconocerlas como consecuencias de generaciones de matrimonios consanguíneos. La infancia de los príncipes suele representarse en la imaginación como una época luminosa, llena de maestros, juegos ecuestres y ejercicios militares, pero la niñez de Carlos II fue todo lo contrario: una habitación oscura impregnada del olor a incienso, remedios de hierbas y miedo constante. Durante años su vida no fue la de un heredero, sino la de un paciente.
Imaginemos al futuro dueño de un imperio mundial que a los 4 años todavía no había pronunciado una sola palabra. Mientras otros niños corrían por los jardines del Alcázar, él era transportado en brazos por los sirvientes. Su primer paso inseguro llegó solo cuando tenía 8 años, y no fue por capricho sino por incapacidad física. El raquitismo había debilitado sus huesos hasta volverlos blandos, incapaces de sostener su propio peso. Sus piernas no podían mantenerlo de pie, y las crisis convulsivas repetidas hicieron que muchos pensaran que el niño estaba poseído, cuando en realidad su cuerpo simplemente estaba fallando. La vida cotidiana del pequeño rey se organizó como una operación permanente, destinada a preservar un recipiente extremadamente frágil. Los registros históricos mencionan un detalle que todavía hoy resulta impactante. Carlos fue alimentado con leche materna hasta los 4 años, y algunas fuentes afirman que incluso hasta los 5. Para lograrlo, la corte mantuvo a 14 nodrizas que se turnaban constantemente. La razón de esta medida extraordinaria estaba en la característica familiar que se había convertido en una maldición. La mandíbula inferior del niño sobresalía tanto que sus dientes no podían encontrarse. Masticar era simplemente imposible. Cualquier alimento sólido podía convertirse en un peligro mortal. El pequeño se veía obligado a tragar los trozos enteros, lo que provocaba continuos trastornos digestivos y dolores intensos. La única manera segura de mantenerlo con vida era alimentarlo con líquidos, pero el drama más profundo no se desarrollaba solo en su cuerpo, sino también en la forma en que se decidió educarlo. Los médicos y consejeros, al ver lo delicado que era el niño, tomaron una decisión que hoy parecería absurda, pero que en aquel momento se interpretó como un acto de protección. Decidieron que no debía estudiar. Se creía que cualquier esfuerzo intelectual, cualquier tensión causada por el aprendizaje, podía desencadenar un ataque fatal y acabar con la vida del último heredero de la familia, mientras los príncipes de Francia o Inglaterra aprendían historia, diplomacia y lenguas extranjeras. El futuro rey de España pasaba los días jugando con muñecos en silencio. Lo protegían de corrientes de aire, de ruidos fuertes y también del conocimiento. No aprendió a leer ni a escribir hasta cumplir 10 años. La corte lo mantuvo deliberadamente en un estado cercano a la infancia permanente, convencida de que al impedir que su mente trabajara estaban salvando su cerebro. Fue un método educativo lleno de contradicciones, porque al intentar preservar la vida del rey, terminaron borrando poco a poco la formación de su propia personalidad. Carlos creció rodeado por una atmósfera de vigilancia absoluta, donde cada respiración era observada y cada signo de enfermedad provocaba un temblor que atravesaba no solo el palacio, sino toda Europa. Nunca conoció la despreocupación de la infancia. Jamás aprendió lo que significa correr, caer o jugar sin miedo. Lo único que conocía era la sensación constante de ser un paciente, y entre aquel niño frágil y el vacío que amenazaba con tragárselo, existía una sola figura protectora, una mujer cuya propia sangre había contribuido a su desgracia y que al mismo tiempo se convirtió en su única defensa frente al mundo, su madre, Mariana de Austria. Pocas reinas han sido tan contradictorias y tan trágicas como ella. Tenía apenas 31 años cuando quedó viuda, con un imperio gigantesco al borde del colapso y un hijo que, según todos los médicos, no debía sobrevivir más allá de la infancia. Mariana se encontró en el centro de una tormenta donde el instinto de madre chocaba continuamente con las exigencias despiadadas de la política. En la corte muchos la detestaban. Los grandes nobles españoles la veían como una extranjera, una pieza austríaca que había ocupado el poder que ellos deseaban controlar. Como aves de rapiña, giraban alrededor de la cuna del pequeño Carlos, esperando el momento inevitable en que el niño muriera para comenzar el reparto del imperio. Pero Mariana poseía la obstinación fría que caracterizaba a los Habsburgo. Transformó los aposentos reales en una fortaleza inaccesible, donde ni ministros ni embajadores podían entrar si su presencia amenazaba la tranquilidad del niño. Allí se encuentra uno de los grandes paradoxos de esta historia. Mariana era sobrina de su propio esposo, y desde el punto de vista genético,
Aportó la mitad de aquella herencia que estaba destruyendo lentamente el cuerpo de su hijo. Sin quererlo había contribuido a su sufrimiento físico, pero también se convirtió en el único escudo que lo protegía de la violencia del mundo político. Gobernaba el imperio más extenso del planeta, firmaba decretos, negociaba con diplomáticos y mantenía tensas relaciones con Francia, y después regresaba a la habitación del niño para alimentarlo personalmente con una cuchara, porque el pequeño rey, incluso con 6 años, no podía sostener una copa sin ayuda. Era una escena casi irreal. El destino de millones de personas desde México hasta Filipinas dependía de una mujer que dedicaba su vida a combatir las fiebres, las diarreas y los ataques de debilidad de un solo niño. Muchos la acusaban de protegerlo demasiado, de sofocar su crecimiento con una vigilancia excesiva. Decían que su cuidado impedía que el niño madurara. Pero ¿qué otra opción tenía? Una corriente de aire podía enfermarlo gravemente y una caída podía romperle los huesos debilitados. Mariana comprendía algo que muchos en la corte preferían ignorar. Carlos no era simplemente un niño, era el hilo invisible que mantenía el equilibrio político de Europa. Si ese hilo se rompía, todo el continente podía hundirse en el caos. Por eso lo sostuvo con todas sus fuerzas. Los años pasaron y contra cualquier predicción médica, el niño siguió vivo, sobrevivió al sarampión, a la viruela y a la rubéola. Enfermedades que mataban a niños fuertes parecían esquivar de manera extraña a aquel organismo frágil. Algunos comenzaron a preguntarse si aquello era realmente un milagro, cuando los médicos no lograban explicar ni sus enfermedades ni su supervivencia. En los pasillos del palacio empezó a crecer un murmullo que terminaría dándole un sobrenombre que marcaría su vida: el hechizado. Para nuestros oídos modernos parece un título salido de una historia oscura, pero para quienes vivían en el siglo XVII, aquello no era metáfora, sino una explicación posible. Cuando los mejores médicos de Europa se inclinaron sobre la cama del joven rey y no pudieron encontrar una causa clara para su estado, la mente de la corte se desplazó hacia lo sobrenatural. Si la medicina no podía resolver el misterio, entonces debía tratarse de magia. Hay que recordar el contexto de aquel tiempo. Nadie hablaba de genética ni de mutaciones hereditarias. La corte española vivía inmersa en una religiosidad intensa, donde cada fenómeno extraño se interpretaba como una señal divina o demoníaca. La debilidad física de un rey que debía representar a Dios en la tierra solo podía significar una cosa para muchos: la intervención del diablo. Comenzaron a circular rumores inquietantes. Algunos decían que el niño había sido maldecido incluso antes de nacer. Otros afirmaban que su nodriza era una bruja o que alguien había mezclado polvo de huesos humanos en el chocolate que bebía. Así comenzó uno de los capítulos más oscuros de la vida de Carlos. En lugar de rodear al joven con calma y cuidados médicos, la corte llamó a inquisidores y exorcistas. Imaginemos la escena: un muchacho debilitado por ataques epilépticos, dolores constantes y una debilidad permanente era sometido a rituales brutales de purificación. Le obligaban a beber aceite bendito mezclado con hierbas que provocaban vómitos violentos, lo despertaban en mitad de la noche para interminables sesiones de oración. Sacerdotes interrogaban a los supuestos demonios que habitaban en su cuerpo, exigiendo que revelaran el nombre de quien había lanzado el hechizo. Lo más trágico era que el propio Carlos creía en todo aquello. Era profundamente religioso, y le habían enseñado que su sufrimiento no era consecuencia de la biología, sino castigo por algún pecado o resultado de una maldición. Vivía con la sensación constante de que su propia existencia era culpable. En los raros momentos de lucidez preguntaba con una ingenuidad dolorosa a sus confesores: ¿de verdad Dios me ha abandonado? Era una forma de tortura alimentada por la esperanza. Cada vez que después de un ritual el rey se sentía ligeramente mejor, tal vez por efecto del descanso o por simple sugestión, la corte celebraba el acontecimiento.
Proclamaban que el demonio había sido expulsado, pero inevitablemente la naturaleza volvía a imponerse. El código genético que había sido deformado durante siglos de matrimonios entre parientes no podía repararse con agua bendita ni con plegarias interminables. Los ataques regresaban una y otra vez, cada vez más violentos, y cada recaída llevaba al rey de nuevo a la capilla donde sacerdotes y fanáticos lo acusaban de no rezar con suficiente fe. En lugar de médicos aparecían inquisidores, en lugar de remedios se utilizaban oraciones y conjuros. Así se formó un círculo cerrado de sufrimiento, donde el dolor físico del monarca se mezclaba con un terror psicológico constante. Sin embargo, contra toda lógica y contra todos los diagnósticos, Carlos sobrevivió. Llegó a la edad adulta cuando muchos habían apostado que moriría siendo niño, pero sobrevivir no bastaba. El imperio no necesitaba solo un rey vivo, necesitaba un heredero. Cuando los exorcistas se retiraron y el joven alcanzó la mayoría de edad, la escena fue ocupada por diplomáticos y consejeros. Carlos II, un hombre que apenas podía sostenerse de pie, debía enfrentar el desafío que definiría su destino. El matrimonio tendría que enfrentarse a algo que le producía más temor que los demonios de los que hablaban los sacerdotes. Una mujer que vería su cuerpo tal como era. El 19 de noviembre de 1679, cerca de la ciudad española de Burgos, tuvo lugar un encuentro que parecía menos una boda real que el choque entre dos realidades biológicas opuestas. Por un lado estaba María Luisa de Orleans, sobrina del rey Sol Luis XIV, y criada entre los lujos luminosos de Versalles. Representaba la vitalidad francesa en su forma más evidente, joven, saludable, hermosa y llena de energía. Tenía apenas 17 años. Frente a ella estaba Carlos, que contaba 18, aunque su cuerpo parecía pertenecer a un anciano agotado. Su mandíbula prominente deformaba las palabras de saludo que intentaba pronunciar, y sus piernas temblaban bajo el peso de su propio torso. La escena recordaba una historia fantástica invertida, una versión amarga del cuento de la Bella y la Bestia, donde ningún beso podía romper el hechizo, porque ese hechizo estaba inscrito en la estructura misma de la sangre. Cuando María Luisa vio por primera vez a su esposo, apenas logró contener un grito. Suplicó a su tío que la liberara de aquel destino y que no la enviara a lo que ella describía como un sepulcro oscuro, pero la política no dejaba espacio para la compasión. La paz entre Francia y España necesitaba una garantía, y esa garantía fue su matrimonio. Sin embargo, en medio de esa tragedia política apareció un detalle inesperado. Carlos, aquel hombre marcado por enfermedades y limitaciones, experimentó por primera vez un sentimiento que no estaba relacionado con el miedo ni con el dolor. Se enamoró. Lo hizo con una sinceridad absoluta, casi infantil. Para él, María Luisa era una aparición celestial, algo demasiado hermoso para pertenecer a su mundo. La llenó de regalos, intentó mostrarse cortés dentro de las posibilidades de su cuerpo debilitado, y la miraba con la devoción de alguien que jamás había recibido cariño. Con el tiempo, el horror inicial de la reina se transformó en compasión. Empezó a verlo no como un monarca, sino como un niño indefenso atrapado en un palacio lleno de intrigas. Se convirtió en su única amiga dentro de aquel ambiente frío, pero la amistad no produce herederos. Toda Europa observaba la puerta de su dormitorio como si se tratara del escenario donde se decidiría el futuro del continente. Los embajadores enviaban informes detallando cada noche que los esposos pasaban juntos. La presión era enorme. Todos exigían un milagro, el nacimiento de un hijo, pero ¿cómo podía engendrar vida un cuerpo que apenas conseguía mantenerse vivo? Los médicos modernos que han estudiado los registros de la época concluyen que Carlos no solo sufría impotencia provocada por su debilidad física, sino también esterilidad genética. Era un callejón sin salida. La naturaleza había colocado una barrera imposible de atravesar con plegarias ni con los afrodisíacos que los médicos de la corte obligaban al rey a consumir. Durante 10 años vivieron en ese matrimonio extraño, lleno de expectativas frustradas. 10 años de esperanza y decepción. Poco a poco la reina fue perdiendo su energía. Aquella joven alegre de Francia se transformó en una figura apagada, atrapada por la rígida etiqueta española.
y por el peso de sentirse culpable de no poder dar un heredero. En febrero de 1689 murió de manera repentina, probablemente por una infección abdominal, aunque en la corte circularon rumores de envenenamiento. Para Carlos la noticia fue devastadora. El hombre que había soportado tantas pérdidas desde la infancia no pudo soportar la desaparición de la única persona que parecía comprenderlo sin palabras. Pero los imperios no funcionan con sentimientos, funcionan con intereses, y esos intereses exigían algo muy distinto al duelo. Apenas el cuerpo de María Luisa se había enfriado cuando el Consejo de Estado comenzó a buscar una nueva esposa para el rey. La búsqueda ya no tenía nada de diplomacia refinada. Era más bien una lotería biológica. Finalmente eligieron a una princesa alemana llamada María Ana de Neoburgo. Su principal virtud política no era su carácter ni su belleza, sino la extraordinaria fertilidad de su familia. Porque su madre había dado a luz a numerosos hijos, la lógica de los consejeros era simple, casi campesina. Si la fertilidad se hereda, esta mujer será capaz de dar un heredero incluso si el marido es débil. Lo que no comprendían era que Carlos II no era un hombre débil que necesitaba ayuda, sino un organismo atrapado en un callejón genético sin salida. La boda se celebró en el año 1690 y, si el primer matrimonio de Carlos había sido una tragedia silenciosa marcada por una ternura imposible, el segundo se transformó rápidamente en una guerra abierta. María Ana de Neoburgo no era una joven soñadora ni una víctima ingenua de la política europea, sino una mujer de voluntad dura y ambiciones muy claras. Llegó a Madrid no para convertirse en enfermera de un rey debilitado, sino para gobernar. Cuando vio a su esposo por primera vez, aquel hombre con la mandíbula caída, la saliva escapando constantemente de su boca y la mente oscurecida por crisis y debilidad, no sintió compasión sino furia. La alcoba real se convirtió pronto en un campo de batalla, donde la única defensa de Carlos era su propia fragilidad. La reina despreciaba abiertamente a su marido, manipulaba a las facciones de la corte y, comprendiendo que jamás habría descendencia, comenzó a asegurar su propio futuro. Joyas, pinturas y piezas de oro desaparecían discretamente del tesoro real y emprendían el camino hacia Alemania, preparando el día en que ella quedara viuda. Quizá no sea justo condenarla con demasiada facilidad. En un país extraño, atada a un hombre que parecía más un cadáver en vida que un esposo, sobrevivía del único modo que conocía, transformando el poder en riqueza. Mientras tanto, Europa dejó de esperar milagros. En Madrid todavía se rezaba por un heredero, pero en París y Viena los mapas ya estaban extendidos sobre las mesas. Luis XIV en Francia y el emperador Leopoldo I en Austria, primos y parientes políticos del propio Carlos, comenzaron a calcular el reparto del imperio español. Ya no veían a España como un aliado, sino como un territorio destinado a dividirse. La correspondencia diplomática de aquellos años revela un cálculo frío y despiadado. Los embajadores no preguntaban cómo se encontraba el rey, sino cuántas semanas más podía sobrevivir. Incluso se firmaron acuerdos secretos para dividir la herencia española sin consultar a España. El imperio que una vez dominó medio mundo se encontraba ahora tendido sobre la mesa de operaciones de la historia, mientras los cirujanos discutían qué parte correspondería a cada uno, quién recibiría el corazón, quién las colonias. Carlos, a pesar de su estado físico, percibía ese clima de conspiración. Su degradación corporal había alcanzado un punto extremo. Con apenas 35 años, parecía un anciano calvo y sin dientes que apenas lograba mantenerse en pie. Sin embargo, su mente, lejos de la locura que muchos le atribuían, tenía momentos de claridad sorprendente. Comprendía lo que ocurría a su alrededor, sabía que su esposa aguardaba su muerte y entendía que los monarcas europeos, a quienes llamaba hermanos, ya estaban midiendo su corona. Esa revelación fue quizá el golpe más duro de su vida. Comprendió que no era realmente un rey, ni un elegido de Dios, ni siquiera un hombre pleno.
Era un obstáculo, una molestia incómoda que retrasaba los planes de las grandes potencias. Su vida, llena de dolor y humillación, no tenía valor por sí misma. Lo único verdaderamente valioso era su muerte, en esa soledad rodeada de médicos incapaces, charlatanes y una esposa ambiciosa. El último Habsburgo quedó completamente aislado. Sin embargo, la naturaleza, como si se burlara de los cálculos políticos, se negaba a romper el hilo de su existencia. Carlos continuaba viviendo contra todos los pronósticos, y entonces, en medio de la desesperación, la corte recurrió al último recurso imaginable en un mundo donde la ciencia parecía inútil. Si el rey no podía morir, pero tampoco podía vivir con normalidad, tal vez el problema no estaba en el cuerpo, sino en el alma. Así nació la leyenda que lo acompañaría hasta el final. El rumor comenzó a deslizarse por los corredores de El Escorial hasta transformarse en una convicción colectiva. El rey no estaba enfermo, el rey estaba hechizado, mientras sacerdotes realizaban rituales de exorcismo en salas llenas de humo, intentando expulsar demonios invisibles. La verdadera causa del desastre permanecía oculta en un lugar al que ninguna oración podía llegar, en la estructura misma de sus células, en las espirales de su herencia que durante generaciones habían sido comprimidas por matrimonios entre los mismos miembros de la dinastía. 3 siglos después, la ciencia ofrecería una explicación mucho más aterradora que cualquier maldición. No era magia, era matemática. Los genetistas utilizan el término coeficiente de endogamia para medir la probabilidad de que una persona herede 2 copias idénticas de un mismo gen de ambos padres. Para un hijo nacido de primos hermanos, ese valor suele ser cercano a 0,062. Para el fruto de una unión entre hermanos alcanza aproximadamente 0,25. El coeficiente calculado para Carlos II era de 0,254. Una cifra estremecedora. Su carga genética estaba más dañada que la de muchos casos de incesto directo, aunque sus padres fueran oficialmente tío y sobrina. Era el resultado acumulado de siglos de repetición. Durante más de 200 años, los Habsburgos se habían casado casi exclusivamente entre ellos. En la quinta generación, una persona debería tener 32 antepasados diferentes, pero Carlos tenía solo 10. El resto de su árbol genealógico estaba ocupado por los mismos nombres, repitiéndose una y otra vez, como si la historia hubiera quedado atrapada en un círculo del que ya no podía escapar. Aquella supuesta hechicería que durante siglos rodeó el nombre de Carlos probablemente no fue magia ni maldición, sino la consecuencia de una combinación extremadamente rara de enfermedades genéticas. Hoy muchos especialistas creen que el rey pudo haber padecido un cuadro compatible con el síndrome de Klinefelter, combinado con acidosis tubular renal, una alteración cromosómica que explicaría su esterilidad y su figura frágil, casi feminizada, mientras que el trastorno metabólico debilitaba sus huesos y músculos, produciendo esa sensación de vejez prematura que ya lo consumía antes de cumplir 30 años. Su famosa mandíbula, la marca visible de los Habsburgo, era solo el signo exterior de un daño mucho más profundo, una señal visible de un organismo que se estaba desmoronando desde dentro. Los médicos de la corte describieron su corazón como diminuto y sus pulmones deteriorados, interpretando esos hallazgos como un castigo divino. Hoy vemos algo diferente, una ironía cruel. El intento de conservar la sangre noble absolutamente pura terminó transformando esa sangre en un veneno lento. La naturaleza, que durante generaciones había sido desafiada por los cálculos políticos de la dinastía, finalmente presentó la factura. El cuerpo de Carlos no estaba hecho para sobrevivir, y sin embargo sobrevivía. Su mente luchaba por mantenerse clara, aunque estaba atrapada en un organismo debilitado, y dentro de ese cuerpo agotado se jugaba el destino de medio mundo, mientras diplomáticos discutían mapas y sacerdotes rociaban agua bendita. Dentro de Carlos se desarrollaba otra batalla invisible, una batalla que en realidad había perdido incluso antes de nacer. Cuando el tiempo biológico de la dinastía llegó a su límite, solo quedaba un acto por realizar, el acto que todos esperaban y que él temía más que cualquier otra cosa:
redactar su testamento. Octubre del año 1700. En las habitaciones del Alcázar de Madrid flota el olor pesado de medicamentos, cera y muerte cercana. Carlos tiene apenas 38 años, pero parece un anciano exhausto, apenas puede mantenerse de pie. Su digestión está destruida y las fiebres lo empujan una y otra vez hacia episodios de confusión. Y sin embargo es en ese momento, al borde del final, cuando se desarrolla el drama más importante de su vida. El mundo entero observa. Francia y Austria se comportan como depredadores alrededor del lecho del rey moribundo. Dentro del palacio, las facciones luchan entre sí. El partido austríaco, apoyado por la reina, exige que la corona pase al archiduque Carlos para mantener el poder dentro de la Casa de Habsburgo. El partido francés, respaldado por sectores de la Iglesia y por parte de la población, defiende otra opción, el nieto de Luis XIV. La razón era simple, solo la fuerza militar de Francia parecía capaz de proteger el enorme imperio español de la desintegración. Austria carecía del poder necesario para sostener territorios tan vastos. Así aparece el gran paradox de esta historia. Carlos, el mismo hombre que durante toda su vida fue considerado débil, incapaz y dominado por otros, debía tomar la decisión política más importante de su tiempo. Elegir significaba traicionar a su familia o traicionar a su reino. En aquellos últimos días su mente, que tantas veces había sido oscurecida por la enfermedad, adquirió una claridad inquietante. Comprendió algo que otros se negaban a admitir. Continuar la dinastía de los Habsburgo significaba condenar a España a la ruina. La familia que había intentado dominar Europa mediante matrimonios había terminado debilitándose hasta el punto de no poder sostener el cetro. El 2 de octubre de 1700 llamó a su secretario de Estado. Sus manos temblaban tanto que apenas podía sostener la pluma, pero su decisión estaba tomada. En ese cuerpo devastado parecía despertar el espíritu de sus antepasados, no el espíritu de la sangre, sino el del deber monárquico. Firmó el documento que cambiaría el mapa de Europa. Dejó todos sus territorios, desde Madrid hasta Manila, desde Nápoles hasta México, a Felipe de Anjou, un príncipe francés de la Casa de Borbón. Era entregar el imperio a un rival para salvarlo de la fragmentación. La víctima final de las ambiciones dinásticas destruía con su última voluntad el monopolio de su propia familia. Después de firmar el testamento, dejó caer la pluma y, según algunos testigos, murmuró una frase cargada de resignación. Dios concede los reinos porque solo a Él pertenecen. Ahora yo no soy nada. Creyó que ese sacrificio traería paz, que entregar la corona a un poder fuerte evitaría la guerra y salvaría a su pueblo del caos. Pero la historia rara vez recompensa las buenas intenciones. El rey había hecho su movimiento, aunque la partida todavía no había terminado. La muerte aguardaba junto a su cama preparada para llevarse al último Habsburgo de España. Lo que debía ser un punto final se transformó en una pausa inquietante. El 1 de noviembre de 1700, Día de Todos los Santos, mientras las campanas de Madrid llamaban a rezar por las almas de los difuntos, la de Carlos II encontró por fin el descanso que le había sido negado desde antes de nacer. Tenía 39 años, aunque la muerte que llegó por él recogió a un anciano. Y en el silencio que siguió en las habitaciones del palacio se percibía algo más profundo que la simple desaparición de un monarca. Aquella muerte no fue simplemente el final de un reinado, fue el cierre de un espectáculo histórico que había durado más de 2 siglos, la dinastía, cuyo orgulloso lema proclamaba que Austria estaba destinada a gobernar el mundo, la misma casa cuyos barcos habían dado la vuelta al planeta, la misma familia que levantó el Escorial y protegió a artistas como Diego Velázquez, desaparecía finalmente de la historia. No cayó derrotada por ejércitos enemigos ni por revoluciones, sino que se consumió lentamente desde dentro, devorándose a sí misma en su obsesión por mantener la sangre pura. Sin embargo, el verdadero alcance de aquella tragedia no se reveló en la habitación donde murió el rey, sino más tarde.
Sobre la mesa del anatomista, el médico de la corte, Pedro Fernández, dejó un informe de autopsia que hoy se lee menos como un documento médico y más como la crónica fría de una catástrofe biológica. Con la precisión distante de un científico, describió aquello que durante décadas habían ocultado el terciopelo, los retratos y la propaganda. Escribió que el corazón del rey era diminuto, que sus pulmones estaban deteriorados, que los intestinos mostraban signos de descomposición y que solo poseía un testículo atrofiado, oscuro y sin función. También observó que la cavidad del cráneo contenía líquido, una señal clara de enfermedad grave. Durante años Europa había murmurado historias de brujería, maldiciones y conspiraciones demoníacas. Lo llamaban el hechizado, convencidos de que fuerzas sobrenaturales atormentaban al monarca. Pero el bisturí del médico reveló algo mucho más inquietante. No había magia ni demonios, solo la matemática implacable de la herencia genética. Lo verdaderamente sorprendente no era la enfermedad del rey, sino el hecho de que aquel cuerpo devastado hubiera logrado vivir tanto tiempo, que aquel organismo debilitado hubiera respirado, caminado con dificultad y tomado decisiones políticas durante décadas. Más que un simple caso clínico, parecía una demostración extrema de resistencia humana. La historia suele presentar a Carlos II como un símbolo del declive, casi como una caricatura de la decadencia española. Sin embargo, cuando se observa el informe médico, resulta difícil no sentir una forma extraña de respeto. Vivir dentro de un cuerpo así significaba luchar cada día contra el propio organismo. Gobernar un imperio en medio de dolores, fiebres y debilidad exigía una fortaleza que muchos hombres sanos no habrían tenido. Quizás no fue el eslabón débil de su tiempo, sino el último soporte que sostuvo el peso de una estructura gigantesca que ya estaba derrumbándose. Cuando el ataúd del último Habsburgo español fue cerrado en la cripta real de El Escorial, el mundo exterior pareció quedarse en silencio por un instante. Era como si la naturaleza misma hubiera suspirado al terminar aquel experimento cruel. El sufrimiento de un hombre había terminado, pero la ironía de la historia es que el final de las penas de un rey marcó el inicio de las desgracias para millones de sus súbditos. El testamento estaba firmado, el corazón del monarca se había detenido y el vacío de poder que quedó en el centro de Europa comenzó a atraer con una fuerza enorme a reinos, ejércitos y flotas. Carlos había esperado que su muerte trajera estabilidad, pero ocurrió lo contrario. Cuando desaparece el pilar que sostiene un edificio entero, lo que sigue no es paz, sino movimiento. El silencio que cayó sobre El Escorial duró solo lo necesario para que los mensajeros llevaran la noticia a las capitales europeas. La voluntad del rey era clara. El trono debía pasar a Felipe de Anjou, nieto de Luis XIV. Carlos creyó que al entregar la corona a un príncipe fuerte, protegería la unidad del imperio español. En el último acto de su vida, intentó liberarse de las ambiciones que siempre lo habían rodeado, y tomó una decisión propia, incluso si eso significaba apartar a su propia familia. Sin embargo, la historia raramente ofrece finales simples. En 1701 Europa estalló en conflicto. La ironía era enorme. Durante siglos los Habsburgo habían repetido un principio famoso: que otros libraran las guerras mientras ellos fortalecían su poder mediante matrimonios. Gracias a esa estrategia, habían construido un imperio sin necesidad de conquistas constantes. Pero precisamente esa política de alianzas familiares cerradas, ese círculo matrimonial cada vez más estrecho, condujo finalmente a un desenlace inesperado. La dinastía que había intentado evitar las guerras terminó provocando una de las más grandes de su tiempo, la Guerra por la Sucesión Española. La Guerra por la Sucesión Española se prolongó durante 13 años, y durante ese tiempo los ejércitos de Francia, Austria, Inglaterra y las Provincias Unidas se enfrentaron en una lucha gigantesca que volvió a dibujar el mapa de Europa. Ciudades fueron incendiadas, fronteras desaparecieron y campos enteros quedaron cubiertos de cadáveres. Más de 500.000 de personas perdieron la vida en un conflicto que en última instancia había comenzado por el callejón genético en el que había quedado atrapada una sola familia.
Soldados murieron en batallas como Blenheim y Malplaquet, no por fe ni por ideales espirituales, sino porque en el Palacio de Madrid la naturaleza había decidido detener una línea dinástica que durante siglos había ignorado sus propias reglas. El Imperio Español, aquel territorio inmenso donde alguna vez se decía que el sol jamás se ocultaba, terminó fragmentado. El tratado firmado en Utrecht en el año 1713 permitió a Madrid conservar sus colonias ultramarinas, pero perder gran parte de sus posesiones en Italia, y los Países Bajos, la gran potencia creada por Carlos V, dejó de ser el centro del poder europeo. En el trono apareció un nuevo rey, Felipe V, el primer monarca de la Casa de Borbón en España. Con él entró en los pasillos del viejo palacio una energía completamente distinta. El nuevo rey no poseía la famosa mandíbula sobresaliente de los Habsburgo. Su rostro no estaba marcado por la pesada herencia genética de siglos anteriores. Podía hablar con claridad, masticar sin dificultad y sobre todo tener hijos sanos. De algún modo la maldición biológica parecía haberse disipado. La sangre nueva llegada desde Francia renovó una dinastía agotada, pero con esa renovación también terminó una era. Desapareció la sensación de destino casi místico que había rodeado durante siglos a la monarquía española. España dejó de ser el imperio gobernado por una familia que se consideraba elegida por la providencia y comenzó a transformarse en un estado gobernado por hombres más comunes. Observando las ruinas de aquel mundo antiguo surge una pregunta inevitable, una pregunta que resuena incluso más fuerte que el ruido de los cañones que sacudieron Europa. ¿Valió la pena la obsesión por la pureza de sangre que durante 2 siglos defendieron con tanta intensidad, si el resultado final fue el caos que afectó a millones de personas? La respuesta no es tan simple como parece. Si seguimos la trayectoria de la dinastía Habsburgo, desde su ascenso hasta su caída, veremos una simetría inquietante. La misma estrategia que elevó a la familia hasta la cima del poder mundial terminó conduciéndola hacia su propia destrucción genética. Durante generaciones repitieron el principio que resumía su política: dejar que otros hicieran la guerra mientras ellos aseguraban el poder mediante matrimonios. Mientras el mundo era grande y las alianzas podían extenderse, aquella estrategia funcionó con extraordinaria eficacia. Pero cuando la obsesión por mantener el poder dentro del mismo círculo redujo el universo político al tamaño de una sola familia, aquel triunfo diplomático se convirtió en una trampa biológica. El deseo de conservar la autoridad dentro de la sangre terminó provocando que la propia familia dejara de existir. No fue un simple error individual, sino un fallo de todo el sistema. Una fuerza llevada hasta el extremo absoluto se transformó en debilidad, y en medio de esa tormenta histórica permanece la figura solitaria de Carlos II, no como la caricatura enfermiza que a veces aparece en los libros, sino como un ser humano cuyo cuerpo se convirtió en el campo de batalla, donde se enfrentaron siglos de decisiones políticas. Él no fue el responsable de la caída del imperio, fue el recipiente donde se acumuló el peso de aquellas decisiones. Cada alianza matrimonial firmada por sus antepasados quedó marcada en su propio rostro. Su mandíbula prominente, sus huesos frágiles y su incapacidad para tener descendencia no eran solo síntomas médicos, sino el reflejo físico de una idea que había colapsado bajo su propio peso. En ese sentido, Carlos fue el mártir involuntario de las ambiciones de su dinastía. La historia de los Habsburgo nos deja frente a un hecho incómodo. Las ideologías pueden transformar mapas, leyes e imperios, pero no pueden alterar las reglas fundamentales de la biología. La familia creía que su sangre era demasiado especial para mezclarse con la de otros pueblos, demasiado sagrada para contaminarse. Sin embargo, la naturaleza no reconoce la palabra sagrado, solo distingue entre lo que puede sobrevivir y lo que no. Cuando una dinastía se encierra para gobernar el mundo, termina firmando su propia sentencia. La muerte de Carlos marcó el final de ese largo experimento histórico y abrió la puerta a una nueva etapa para Europa. Pero incluso hoy queda una pregunta difícil de responder. Desde la perspectiva del siglo XXI es fácil juzgar aquellas decisiones con los conocimientos de la genética moderna, aunque en su tiempo actuaban según una lógica diferente.
una lógica en la que proteger la corona significaba cumplir un deber casi sagrado, incluso si el precio era la decadencia. Quizá la verdadera lección de esta historia no sea simplemente una advertencia sobre la biología, sino un recordatorio de que los grandes proyectos humanos, por brillantes que parezcan, siempre terminan enfrentándose a las leyes simples e implacables de la naturaleza. Los Habsburgo desaparecieron dejando palacios, pinturas de Velázquez y un interrogante que todavía nos acompaña. La historia rara vez es simple, está llena de contradicciones, dolor y grandeza entrelazados, y si estas historias te hacen mirar el pasado con otros ojos, vale la pena seguir explorándolas, porque el pasado no es solo un archivo de fechas, es un espejo incómodo en el que el presente todavía puede verse reflejado.